integral en tiempos de pandemia y pospandemia COVID-19, congreso que se lo realiza por primera vez en edición totalmente virtual. El mismo que entre sus objetivos busca generar conciencia social en los asistentes y la sociedad sobre el abuso sexual infantil a través del conocimiento de los tipos de abuso sexual que existen y la normativa legal vigente. El encierro provocado por la pandemia COVID-19 ha incrementado dramáticamente los casos de abuso sexual. Tenemos una realidad durísima en el escenario mundial. Continuamos con la ponencia sobre los factores de riesgo asociados a las víctimas de abuso sexual infantil frente al COVID-19 a cargo de Nadine Terrain-Rocati, quien es licenciada en Psicología y doctora en Investigación por la Universidad Iberoamericana. Participó en la Asociación Mundial para la Salud Sexual como integrante del Consejo en la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología FEMES y la Federación Latinoamericana de Sexología y Educación Sexual FLASES. En ambas como vocal de la mesa directiva. Es maestra en psicoterapia psicoanalítica. Bienvenida, Nadine Terrain. Muchas gracias. Buenos días. Un placer estar en este congreso y un gran honor. Han tenido ponentes maravillosos que me han antecedido y seguramente habrá excelentes ponencias después de la mía. Y bueno, pues hice esta presentación. Si me hace el favor, María, de proyectar la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. No, pues voy a hablar de los factores de riesgo asociados a las víctimas de abuso sexual infantil frente al COVID-19. Alguna vez hice un trabajo de investigación acerca de las características de las personas que abusan, de los agresores sexuales, y en aquella ocasión algo que descubrí es que no hay un perfil como unívoco de los agresores sexuales y que más bien es mucho más fácil identificar a las víctimas, que ahí sí hay como perfiles un poco más claros. Y por eso es que elegí este tema para presentar el día de hoy. La siguiente, por favor. Gracias. Bueno, para empezar, necesitamos ponernos de acuerdo sobre qué entendemos por abuso sexual infantil. Y algo que también es notorio es que no hay una definición unívoca de abuso sexual infantil. Y dependiendo del área en la que estamos, vamos a tener definiciones distintas. Si estamos en un área más legal, la definición tiene que ser muy concreta porque es la que va a llevar a determinar si alguien es culpable o no es culpable. Independientemente de estas definiciones más legales, están las definiciones que están más relacionadas con la salud, porque el abuso sexual infantil o en adultos va a tener consecuencias en la salud de las personas, en la vida de las personas, en el comportamiento de las personas. Entonces, bueno, este es un ejemplo de una definición que da el DIF nacional, es el sistema que atiende a las familias en el país, en mi país, en México. Entonces, es una definición oficial desde el gobierno. Ellos publican en su página esta definición. ¿Sabes qué es el abuso sexual a niñas y niños? Podemos entenderlo cuando una persona de la misma o mayor edad los obliga a tener contacto sexual a través de caricias, besos o tocamientos, a ver y escuchar pornografía o exhibir los genitales y o a manifestar cualquier comportamiento de tipo sexual. Las formas más comunes en que niñas y niños pueden ser abusados sexualmente son al tocar sus genitales u otras del abusador con el niño o la niña, utilizarlos en la elaboración de material pornográfico
obligarlos a ver películas, revistas o fotos y exhibir o tocar los genitales del abusador. La siguiente, por favor. Esta definición es la de la Organización Mundial de la Salud. El abuso sexual infantil es la participación de un menor en actividades sexuales que él o ella no comprende plenamente. No puede dar consentimiento informado o para el que él o la menor no está preparado o preparada en su desarrollo y no puede consentir, o que viola las leyes o tabúes sociales de la sociedad. El abuso sexual infantil es evidenciado por esta actividad entre un menor o una menor y un adulto u otra menor que por edad o desarrollo está en relación de responsabilidad, confianza o poder. La actividad está destinada a satisfacer las necesidades de la otra persona. Esto puede incluir, entre otros, el incentivo o la coacción a un menor o una menor para participar en cualquier actividad sexual ilegal, la explotación de un menor o una menor en la prostitución u otras prácticas sexuales ilícitas, la explotación de menores en el desempeño y producción de materiales pornográficos. Esta parte de la definición en la que hay una diferencia, que un menor puede ser un abusador sexual de otro menor, es algo que de pronto toma una gran significación. Los adolescentes ya están en una fase de exploración de su cuerpo y de su sexualidad diferente a los que son infantes. Y algo que también he leído es que una gran parte de las personas que han sido identificadas como abusadores sexuales de menores, cuando las identifican, tienen ya muchos años de abusar de menores. Muchas veces, en una gran cantidad de casos, han empezado en la adolescencia. Y esto es que, pues, están en un nivel de maduración distinto en esta adolescencia, pero tienen una comprensión mucho mayor de su cuerpo y de su sexualidad que los que son menores que ellos. Y los adolescentes que terminan siendo agresores sexuales, en esta exploración de sí mismos, de pronto se sienten cómodos con sus hermanos, con sus primos, con los niños que tienen cerca, que los adultos tienen confianza de dejarlos jugar juntos, y así es como inicia. Y esto de pronto se vuelve muy confuso para las personas. Esta definición de tiene que haber una diferencia de conocimiento, de comprensión, de posibilidad de consentir y de poder entre las personas es bien importante. Justamente ayer me comentaba una cliente que ella había sido abusada sexualmente en su infancia y me describía una escena en la que ella tenía 5 años y estaba con un primo de 8 años. Todavía no es un preadolescente a los 8 años, todavía no entra a la adolescencia. Y este menor de 8 años jugaba con ella como tomándola por detrás, pegando sus genitales al cuerpo de ella, y que era algo que a ella le generaba mucha incomodidad. Ella acude con sus papás a decirles, no me siento cómoda de jugar con mis primos porque está pasando esto, y los papás la ignoraron completamente en aquel entonces. Mi clienta es una adulta ahora, y me dice, es que me sentí tan impotente y tan indefensa de que los papás lo vieron como juegos entre niños. Y en parte lo son. La diferencia aquí es que los dos son niños, 8 y 5 son chiquititos. El de 8 años tampoco comprende lo que le está pasando y es muy probable que él sea víctima también.
a esa edad y que está repitiendo cosas que él recibe o que él ha visto. No necesariamente las recibe, puede ser que las observe o las ve y las repite sin conciencia, pero la diferencia de edad y de poder que puede haber entre estos dos menores es lo que marca esta sensación de abuso. ¿Se trata de condenar al niño de 8 años? Definitivamente no, se trata de entender qué pasa y de proteger a la chiquita de 5 años. ¿Sí? Bueno, la Organización Mundial de la Salud continúa en su definición con las características del abuso sexual infantil. La fuerza física o la violencia contra la manipulación de la confianza y el ocultamiento del abuso. Esta es una característica. Puede haber fuerza física o violencia perdón, no. En el caso del abuso sexual, es muy raro encontrar el uso de la violencia física o de la fuerza para lograr el abuso sexual. Por lo general sucede a través de la manipulación, de la confianza y del ocultamiento del abuso, ¿no? Son adultos que se acercan al menor porque hay una relación de confianza y empiezan a convencer al niño y termina siendo aparentemente algo en el que el niño participa y el niño o la niña aparentemente consienten. No tienen edad para consentir, porque para consentir tenemos que saber todas las consecuencias de lo que estamos haciendo y entender lo que nos está pasando. Entonces, es por eso que un menor no tiene edad para consentir. Por lo general, es un cuidador conocido y de confianza. Ocurre durante muchas semanas o incluso años, precisamente porque es una relación de confianza, no es una cosa de ocasión, es algo que va sucediendo como de forma regular a través del tiempo. Los perpetradores generalmente involucran al niño en un proceso gradual de sexualización de la relación con el tiempo, que es cada vez más invasivo. Digamos que empieza con una caricia furtiva y puedes ir creciendo hasta llegar ya a ser pues una relación más profunda que genera como mucha impotencia en el niño porque no lo vio venir. Hay que entender esto de la siguiente manera. El agresor sexual es un cazador. Observa a su víctima. Y cuando, digamos, la víctima no está en condiciones de notar necesariamente que está siendo acechada, ¿sí? Entonces, en el momento en el que suceden las cosas y que el menor, esto sucede en general con todas las agresiones sexuales, ¿no? Cuando una mujer llega a denunciar una agresión sexual y empiezan a preguntarle dónde estaba, qué estaba haciendo, por qué estaba vestida así, todas estas cosas que decimos o la sociedad le dice a las mujeres que han sido agredidas sexualmente, muchas veces es para entender el contexto que se hacen todas esas preguntas, pero lo vive la víctima como si ella fuera responsable, cuando la víctima en realidad no podía darse cuenta que estaba siendo acechada, digamos. Y el abuso, regresando a la presentación, el abuso o el incesto intrafamiliar representa aproximadamente 1/3 de todos los casos de abuso sexual infantil. Esto es que sucede de un padre hacia un hijo. Esta es la estadística que tiene la OMS a nivel mundial. La siguiente, por favor. Hay grandes mitos relacionados con el abuso sexual infantil. El primer gran mito es que no es un problema generalizado. La realidad es que en el 2014 la UNICEF estimó que más de 120 millones de niños y niñas
vivió abuso sexual infantil en el mundo, solamente en el año 2014. Cuando uno pregunta en grupos de adultos si recuerdan haber vivido alguna experiencia de abuso sexual infantil, yo podría decirles que casi el 80% dice que sí recuerda haber vivido una experiencia de abuso sexual. Recuerden que la definición es bastante vasta: tocamientos, exposición a material o de tipo sexual, no solo el material, sino experiencias, ¿no? De pronto haber sido expuestos en contra de su voluntad, no los accidentes, eso es otra historia, que tienen que ver con una sobreestimulación sexual, pero no con un abuso. Cuando hay abuso es que la otra persona con dolo expone al niño a esta información, a este material, a algo que lo va a sexualizar y que se convierte en un objeto de satisfacción para el adulto o para el que está abusando. Entonces, las cifras en realidad son muy altas. Son pocas las veces que denunciamos el abuso sexual infantil. Es muy raro, justamente porque se vive con culpa. Las personas pasan por la experiencia y los niños, las niñas que pasan por esta experiencia lo callan. Otro gran mito es que solo se abusa de las niñas. El abuso sexual a niños es menos denunciado. Y algo muy curioso es que cuando una mujer mayor o una adolescente abusa de un menor, de un niño, suele no considerarse como un agravio. En esta cultura en la que vivimos, pues si una mujer mayor inicia a un adolescente en su vida sexual, lo consideran incluso como un logro, cuando no, o sea, la sociedad lo considera así. Es como, ya te hiciste hombrecito y mira nada más, y qué bien que pudiste con una mujer. La verdad es que si el menor no está listo para la experiencia, resulta traumática para el menor y lo guarda y va a tener efectos en su vida adulta de muchas maneras. Entonces tenemos que dejar de considerar que el abuso sexual de las mujeres hacia los niños no sea un agravio. Otro gran mito es que está relacionado con la pobreza. Lo cierto es que sucede en todos los estratos sociales y que el abusador suele ser alguien cercano al menor. Y no tiene que ver con si tiene o no dinero, si tiene o no poder. Sabemos, por ejemplo, del turismo sexual, y son personas adultas con gran poder adquisitivo de lugares de Occidente que viajan a países donde la prostitución infantil es algo muy común. Y en algunos países europeos, como en Francia, hay una ley en la que si un menor de cualquier país del mundo denuncia a un francés por abuso sexual infantil, Francia juzga a ese adulto en su territorio. O sea, no tiene que ir a las leyes locales, que no necesariamente son tan rígidas, digamos. Esa es una situación que conozco de Francia, por ejemplo. Es un problema, otro gran mito es que es un problema reciente por el Internet y el turismo. Lo cierto es que hay registros de sucesos de abuso sexual infantil desde la época de las monarquías francesas. Hay textos donde además no lo veían como abuso, lo veían como juegos, ¿no? Y hay textos además donde sí claramente es como, pues si este niño trabaja en mi casa o trabaja de algún modo para mí, pues tengo derecho a usarlo sexualmente. Había una idea de
que los menores no tenían derechos por sí mismos. Entonces, obviamente, para considerarlo como tal, pues tuvieron que llegar las leyes y el avance social que tenemos en la actualidad acerca de los derechos humanos, que incluye a los niños, evidentemente. Otro gran mito es que no siempre causa daño. El abuso sexual infantil suele suceder sin violencia física. No obstante, el daño emocional puede ser irreparable. Por supuesto que va a depender de las consecuencias del abuso sexual, van a depender de la atención que reciba él o la menor, de las reacciones que va a haber a su alrededor ante el conocimiento del abuso sexual, los recursos internos y externos que tenga el menor, esta capacidad de resiliencia, tanto del menor como de su red social de apoyo o de su familia, digamos. Pero todo esto son recursos que tienen que llegar a reparar algo que se dañó. Aunque después de la reparación las cosas puedan funcionar muy bien y el menor pueda salir adelante, no dejó de ser un momento en el que hubo que hacer una reparación, lo cual significa que siempre causan daño. La siguiente, por favor. Bueno, los pedófilos, dice la OMS, son individuos que prefieren el contacto sexual con niños a el contacto sexual con adultos. Por lo general son expertos en planificar, ejecutar estrategias para involucrarse con los niños. Esto es lo que les decía, son personas que planean lo que están haciendo, no son situaciones de oportunidad u ocasionales, es algo que lo identifican a la persona que puede ser una víctima. Y por eso esto de los factores de riesgo. ¿Qué hace que una persona, un hombre o una mujer adulta identifiquen a un menor como una posible víctima de abuso sexual? Tiene que tener características que le permitan ocultar el abuso, que le permitan no ser identificados como abusadores sexuales. Un menor que se defiende, un menor que se siente seguro de sí mismo, un menor que es escuchado por los adultos, no es una persona que pueda ser fácilmente víctima de abuso sexual. Precisamente por esas características del menor. Vamos a ver cuáles son las características de los menores que los hacen más vulnerables. Hay evidencia que sugiere que los pedófilos pueden compartir su información sobre los niños, por ejemplo, pornografía infantil. Esto puede ocurrir a nivel internacional, particularmente mediante el uso de Internet. Esto es lo que dice la OMS. La que sigue, por favor. 87, ¿quién abusa de un menor? 87% son varones, el 13% son mujeres. Estos datos, es bien importante recordar que todos estos datos tienen que ver con las personas que han sido denunciadas. Toda la información que se tiene sobre las personas que estas características que hacen que una persona sea un agresor sexual, pues tienen que ver con personas que o fueron denunciadas o ya han sido condenadas. No tenemos tanta información sobre las personas que no han sido denunciadas, ¿no? Entonces, bueno, entre las características de quien abusa de un menor, tienen una edad entre 30 y 50 años. Les decía yo que esto es cuando son descubiertos, inicia frecuentemente en la adolescencia, aunque en mujeres suelen ser más jóvenes cuando son identificadas. La mayoría inicia los abusos sexuales a menores en la adolescencia, suelen estar casados, entre el 65 y el 85% son familiares de la víctima, son personas de apariencia normal, estilo convencional e inteligencia media,
con sentimientos de inferioridad, aislamiento e inmadurez emocional. La que sigue, por favor. Y aquí vamos a ver las características del agresor sexual y las características del menor. Esto es en una investigación del 2007 que trataba de hacer un perfil de la pedofilia. Las características del abusador es que es extremadamente protector o celoso del niño o de la niña de la que está abusando. Recuerden que es alguien que está cercano en su círculo social, que eso le permite tener un fácil acceso al menor y que logra tener la confianza de los adultos que son responsables del menor precisamente por esa cercanía. Y entonces se muestran muy protectores de su objeto y celosos. Hay una información acerca de que han sido víctimas de abuso sexual en la infancia. Lo cierto es que cuando uno ve la prevalencia del abuso sexual infantil, se da uno cuenta que el haber sido abusado sexualmente en la infancia no es causa de convertirse en agresor sexual en la adultez. No se sabe si es una característica, bueno, lo que sí se sabe es que es más frecuente que quienes son condenados por abuso sexual infantil tienen estas historias de vida más frecuentes que quienes han sido condenados por otros delitos. Tienden a decir lo que ellos también lo vivieron. Por lo general tienen dificultades en la relación de pareja, tienden a ser aislados socialmente, tienden a consumir drogas o alcohol y tienden a estar ausentes en su hogar y a tener baja autoestima y problemas psicopatológicos. En el caso de la familia del menor, y aquí es como la parte de qué hace que un menor esté en mayor riesgo. Tienden a ser familias monoparentales con un papá o una mamá nada más, o familias reconstituidas. Esto es que los adultos tuvieron una relación anterior con hijos y vuelven a emparejarse y entonces la nueva pareja no necesariamente es padre o madre de los hijos anteriores. Las familias caóticas y desestructuradas tienden a tener como mayores índices de abuso sexual infantil. Usualmente la madre es ausente o se enferma frecuentemente y necesita atención la madre. Es frecuente que la madre esté poco accesible emocionalmente y que la madre tenga una historia de abuso sexual infantil, que la madre haya sido víctima de abuso sexual infantil. También los problemas de hacinamiento, cuando hay muchas personas en espacios muy pequeños que en una sola habitación tienen que dormir todos los hermanos y hermanas, por ejemplo, hace que sea más frecuente el abuso sexual. Las hijas mayores que asumen responsabilidades de la familia también son un factor de riesgo para el abuso sexual infantil. La que sigue, por favor. En esta investigación que se hizo en el 2001 refiere estas características. No voy a entrar en detalle de esto, lo vamos a ver un poquito más adelante, porque la que sigue, por favor. Estos autores hicieron un estudio, un metaanálisis, es decir, que investigaron todos los estudios que se habían publicado acerca del abuso sexual infantil y revisaron esta tabla y la actualizaron con la información que habían obtenido de todas estas investigaciones. Y encontraron
que había diferencias con esta tabla y la otra. Hay que decir que esta información proviene del Reino Unido. Entonces usaron investigaciones publicadas en el Reino Unido. La que sigue, por favor. Ay, no. Vamos a regresarnos dos, por favor, María, dos diapositivas antes. Bueno, la idea es que una disculpa, faltó una de las diapositivas en la presentación que envié. Es la misma tabla con estas características diferentes de los abusos sexuales infantiles. Y bueno, algo que decían en el 2001 es que había asociado al abuso sexual la pobreza, el vivir en barrios peligrosos. Aquí está, gracias. Entonces, en el caso de los abusadores, observaban que tenían menor educación, que eran frecuentemente desempleados, con trabajos manuales y de bajo ingreso, sin edades determinadas. Y la verdad es que hay que recordar que estas son cifras relacionadas con las personas que han sido denunciadas. Estos son los que son, digamos, identificados, diríamos aquí en México, a los que cachan, los que identifican, los que son notados como agresores sexuales y que son condenados. La verdad es que, como decía, muchas veces, como puede ser alguien de la familia, y cuando uno pregunta a las mujeres adultas si vivieron abuso sexual en su infancia, te van a decir que sí, y que fue un tío, o que fue un vecino, o que fue alguien que tenía confianza con la familia, y que sucede en todos los estratos sociales. No es cierto esto de que tienen menor educación. Lo que sí es cierto es que tienen mayor facilidad para estar con los niños que estar con los adultos. Les cuesta más trabajo relacionarse con los adultos. Son personas que tienen mucho ángel con los niños, por ejemplo, ¿no? Y bueno, esto aparte de que están necesitados emocional y sexualmente, esto sí lo confirman estos autores. En cuanto a las víctimas, bueno, decían que no hay una edad determinada, pues son menores de edad y el abuso sexual puede suceder desde que son bebés. Yo tengo personas que me han referido que fueron abusados sexualmente desde que tenían 1 año. Una persona concreta que recuerdo decía que fue abusada sexualmente desde que tenía 1 año hasta que cumplió los 15 años. El riesgo es mayor para las niñas. Hay un desempeño escolar bajo. Con mayor frecuencia se incluyen en la educación secundaria. Esto es que logran concentrarse en sus estudios. Dice que tienen un coeficiente intelectual bajo, y más que un coeficiente intelectual bajo, es esta parte de estar como menos adaptados a su contexto, esta parte de tener problemas de comportamiento, porque estas características va a hacer que sean como más aislados del resto del grupo, y eso los convierte en víctimas potenciales. Hay dos cosas que suceden. Por un lado, puede ser que que tengan problemas de comportamiento haga que estén más aislados y más expuestos, y por el otro lado, puede ser, por el contrario, que el abuso sexual provoque los problemas de comportamiento. Hay riesgo de negligencia o violencia física, y cuando han sido víctimas de abuso sexual
por otra persona tienden a encontrarse de nuevo en situaciones de abuso sexual. Esto lo que nos hace notar es que son víctimas, o sea, hay algo en ellas que hace que los agresores sexuales las identifiquen como víctimas. Y una característica es que algún familiar ha sido víctima de abuso sexual. Esto es bien importante. Al parecer, las víctimas de abuso sexual tienden a no reconocer y no identificar cuando sus hijos están expuestos al abuso sexual. Y puede ser que sí lo identifiquen, también es que no saben qué hacer, no saben cómo proteger a sus hijos. En cuanto a los padres de la víctima, han encontrado que tienen estrés psicológico reportado con mayor frecuencia, síntomas psiquiátricos reportados con mayor frecuencia, depresiones o incluso problemas mentales más severos. Tienden a ser familias monoparentales, a tener ingresos bajos, a ser familias compuestas o reconstituidas, a tener relaciones parentales pobres. Esto es que los padres no tienen tiempo ni disposición para estar al pendiente de sus hijos. El menor es dejado solo en casa sin supervisión. Están menos satisfechos con su paternidad. Tienen historia de ser víctimas de abuso sexual. Y esta parte del vecindario de pobreza, del valor de propiedades más bajos y que el vecindario se considera peligroso, esto es de las cosas que Clayton en el 2018 dicen no se ha encontrado con tanta frecuencia como lo dijeron en el 2001. ¿Ok? La que sigue, por favor. Ok, bueno, un segundo. Aquí está. Para llegar al tema del COVID-19, lo que sabemos sobre el COVID-19, la ONU Mujeres en México ha reportado que lo que está sucediendo es que hay un aumento del estrés, hay inseguridad económica y alimentaria, una disminución de ingresos y desempleo, hay un aumento del uso de Internet y por lo tanto un aumento de la violencia en línea, aumento de la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Todo esto es como lo que está sucediendo desde esta parte del confinamiento. Y todo esto tiene un impacto en todas las situaciones de violencia que son dentro de casa, ¿no? Hay una mayor, cuando veíamos que las personas que son agresores sexuales, esta parte de la disminución de ingresos, del desempleo, de sentirse inadecuados, va a aumentar por la situación del confinamiento, pues esto hace que estén con más ganas de buscar una satisfacción por otro lado. Cuando vemos que las personas que tienen riesgo, las familias que tienen riesgo de que sus hijos vivan abuso sexual infantil, hay gran estrés en la familia, pues significa que al aumentar el estrés y la disminución de ingresos en estas familias, están más expuestos sus hijos, están más necesitados de buscar el sustento, estos padres, que de atender a sus hijos. Y esto va a generar condiciones para que todo esto suceda. Entonces, está el aumento de violencia, hay una mayor exposición a la explotación sexual de las mujeres y jóvenes en contextos de informalidad laboral o precarización de condiciones de trabajo, mayores obstáculos para acceder a servicios esenciales, y esto habla de las múltiples discriminaciones. Las personas con discapacidad van a
a las comunidades indígenas, tienen ya una discriminación y se les agrega esto por estos obstáculos que hay para acceder a los servicios esenciales. Esta paralización del acceso a la justicia para las sobrevivientes de violencia aplica también para el abuso sexual infantil, una falta de acceso a los servicios básicos de salud sexual y reproductiva debido al cambio de las prioridades de atención en el sector salud, una limitación de la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para apoyar a las sobrevivientes, falta de recursos para los refugios con el objetivo de hacer frente a las necesidades que actualmente requieren mujeres y niñas y víctimas de violencia. Esto es lo que dice ONU Mujeres. A esta lista hay que agregar que los niños no están en las escuelas y esto generaba un espacio para que los adultos que normalmente están a cargo de estos menores pudieran ir a trabajar y generar el sustento. Ahora tienen que trabajar y generar el sustento al tiempo que tienen que hacerse cargo de los niños y de las niñas. Y esto las expone mucho más. Los menores están más tiempo solos, aun cuando estén en la misma casa. Si los padres están trabajando en línea, no están pudiendo poner la misma atención en sus menores porque tienen que estar atendiendo su trabajo en casa. Y esto hace que estén menos disponibles en ese tiempo que están en casa junto con los menores para atender las necesidades de los menores y los convierte en mayores víctimas. Y bueno, esto es como un repaso general de cuáles son las condiciones de riesgo y que efectivamente esta situación de confinamiento nos está llevando a que los factores de riesgo que ya conocíamos se exacerben. Y definitivamente gracias a esfuerzos como este Congreso podremos identificar esto, visibilizarlo y buscar maneras de atenderlo. Y bueno, por mi parte, esto es todo. Muchas gracias. Gracias a Nadine Terrain por tan acertados comentarios y opiniones desde la cosmovisión de los Estados Unidos mexicanos, su enfoque iberoamericano, una república con más de 129 millones de habitantes. Gracias, doctora Nadine Terrain. Usted está en el corazón de toda la niñez de Iberoamérica. Gracias nuevamente. Pasamos a una ronda de preguntas que tenemos y voy a dar lectura a algunas que nos están llegando. Mientras tanto, me permito recordar que si desean el certificado de participación, pueden inscribirse en el link que a continuación se va a socializar en esta red. Recuerden que estamos ya en las 4.500 reproducciones. Síganos, por favor, en todas las redes sociales. Voy a dar lectura. ¿Qué componente psicológico actúa sobre un padre o un miembro familiar cercano que abusó de su hijo? ¿Tiene algún trastorno o desviación, doctora Terrain? Justo es una de las preguntas que me hacía una tía que, a quien le compartí que estaría en este congreso. Y me decía, es que no entiendo qué pasa por la cabeza de estos hombres que se sienten con el derecho de abusar. Y es esto, es esta situación, se sienten con el derecho de abusar. Tiene que ver con la cultura. Sí es cierto que no todos los hombres son capaces de hacer algo así, pero decía yo, tienen características que los hacen más frágiles emocionalmente, que tienen dificultades para socializar con adultos, y por un lado. Y por el otro lado, nuestra cultura hace que los hombres se sientan con el derecho de por encima de todos los demás. Es estos privilegios que hay con la masculinidad que genera esta sensación de tengo derecho a ello. Esta persona que les comenté que había sido abusada sexualmente desde que tenía 1 año hasta los 15, fue abusada sexualmente por su padre. Y alguna vez una de sus hermanas cuestionó al padre, ya en la adultez, por qué lo había hecho. Y el padre dijo, pues
porque son mías, porque yo pago todas las cuentas. Con esa tranquilidad lo dijo. Realmente es esta sensación de tengo derecho sobre los demás. Terren, por absolver estas inquietudes de nuestros participantes. Realmente le damos un abrazo virtual, un abrazo con todo nuestro corazón por todo ese valioso apoyo que usted nos ha brindado en esta mañana. Tenga nuestro corazón, nuestro agradecimiento perenne y el abrazo de todos los niños de Iberoamérica. La violencia sexual infantil ha ido adquiriendo gran envergadura en nuestros países del continente por la frecuencia con la que se suscita, manifestándose en todos los sectores sociales.